Muy buenos días para todos los asistentes. Son las 8:05 de la mañana y ya vamos a dar inicio a este espacio de capacitación cuyo objetivo es seguir fortaleciendo el conocimiento sobre el registro de mercancías peligrosas en el nuevo módulo de remesas del Registro Nacional de Despachos de Carga. El día de hoy, de manera muy especial, nos va a acompañar el Ministerio de Ambiente, que nos va a hacer una explicación sobre el proceso de registro en el sistema RNS residuos catalogados como residuos peligrosos. En el sistema RNS me acompaña también el equipo de gestión ambiental del Ministerio de Transporte, GATS, y quien les habla, Edna Lorena Gutiérrez Vaquero y el ingeniero Jairo Esca. Entonces, para las empresas que nos acompañan el día de hoy, les recuerdo que el tema que vamos a tratar hoy en este espacio sobre el nuevo módulo de remesas es el registro de mercancía peligrosa y residuos peligrosos, en especial el día de hoy, y que nos acompaña el Ministerio de Ambiente. Les recuerdo a todas las personas que estas grabaciones de estos espacios de capacitación serán posteriormente depositadas en el repositorio de grabaciones del portal logístico de Colombia, que vamos a dar inicio con este proceso de aclaración de dudas, cómo va a ser el proceso, la metodología que hemos venido implementando en estos procesos es levantar la mano e inmediatamente les damos la intervención a cada una de las personas. Entonces, buenos días, equipo de GATS, ¿cómo están? ¿Me pueden escuchar? Y ya nos acompañan el Ministerio de Ambiente. Muy buenos días, Agnes, ¿cómo estás? Mucho gusto para todos, bienvenidos. Sí, te escuchamos perfectamente. Aquí estamos conectados el equipo de Grupo de Asuntos Ambientales y Desarrollo Sostenible, equipo de mercancías peligrosas y ya se encuentra también conectado el equipo del Ministerio de Ambiente. Marta, ¿nos escuchas? Sí, Jennifer, buenos días para todos. Agradecemos mucho al Ministerio de Transporte el haber abierto este espacio para venir a contarles el tema de clasificación de residuos peligrosos y, digamos, su relación con la información que ustedes tienen que poner en este nuevo módulo de remesas. Mi nombre es Marta Cecilia Hoyos, yo pertenezco al Grupo de Sustancias Químicas, Residuos Peligrosos, CIUTO, de la Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana del Ministerio de Ambiente. Conmigo también está Andrea López Arias, profesional especializado del mismo grupo, con mucha experiencia en el tema de residuos peligrosos. Entonces, nuevamente, muchas gracias por la invitación. Gracias al Ministerio de Ambiente y al Grupo GATS que nos ha traído estas personas tan importantes para seguir fortaleciendo el conocimiento para el registro de mercancías peligrosas y residuos peligrosos. Jennifer, ¿tienes algo que adicionar antes de ya darle paso al al Ministerio de Ambiente? Sí, Edna, muchas gracias. Bueno, pues básicamente esta sesión estará enfocada en el tema del registro de residuos peligrosos, ¿sí? Como lo vimos en anteriores oportunidades, yo les mostré un ejemplo de cómo se hace el registro en el RNC, ¿no? En el nuevo módulo. Entonces, la idea es que el Ministerio de Ambiente muy amablemente nos va a apoyar con el tema de ampliar un poquito más la información en cuanto a los residuos peligrosos para que tengamos esa información súper clara antes también de iniciar con el registro de estas mercancías o de estos residuos peligrosos en el sistema, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, pues le damos la bienvenida al equipo del Ministerio de Ambiente, a Marta Hoyos, con su presentación y si tienen alguna inquietud, pues nos van informando. Muchas gracias, bienvenida Marta. Adelante. Gracias, Jennifer. Por favor, me confirman si ven la presentación en pantalla. Sí, Sí, señora, ya la ahí estamos está. viendo, Marta, gracias. Sí se ve. Bueno, listo. Entonces, como Jennifer comentaba, pues aquí vamos a hablar de los residuos peligrosos específicamente, de esa clasificación, de los listados
que a ustedes les aparecen ahí al momento de hacer el diligenciamiento de la parte correspondiente en el RNCD, en la parte de remesas. Como antecedentes, pues, digamos, desde el sector ambiente hay una política ambiental para la gestión integral de residuos peligrosos. Había una política en 2005 que fue actualizada en 2022. Esta nueva política tiene un plan de acción a 2030 y allí pues hay diferentes acciones encaminadas a fortalecer y a mejorar la gestión integral de los residuos peligrosos. También pues hay una amplia normativa, principalmente una norma como marco que es lo que se conocía como el decreto 4741 antiguamente y que fue ya incorporado en el decreto único reglamentario del sector ambiente y desarrollo sostenible, específicamente en el título 6. Entonces, en esta normativa básicamente pues se organiza toda la gestión de residuos peligrosos, se definen las obligaciones y responsabilidades de los diferentes actores involucrados en esta gestión y pues hay diferentes instrumentos y herramientas encaminadas a su control. Entonces, digamos, en ese marco es que vamos a mover. Miremos la definición de residuo. Residuo es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto que se encuentra en estado sólido, semisólido o es un líquido o un gas contenido en recipientes o depósitos cuyo generador descarta, rechaza o entrega porque sus propiedades no permiten usarlo nuevamente en la actividad que lo generó o porque la legislación o la normativa vigente así lo estipula. ¿Por qué traemos a cuenta eso? Allí dice frente pues la definición de residuo peligroso, que es lo que nos interesa en este momento y para esta capacitación. Entonces, residuo peligroso es aquel residuo desecho que por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas puede causar riesgos, daños o efectos no deseados, directos e indirectos, a la salud humana y el ambiente. También se consideran residuos peligrosos, pues todos aquellos envases, empaques y embalajes que han estado en contacto con este tipo de residuos. Esta definición de residuo peligroso viene de la Ley 1252 de 2008, que es la que dicta normas prohibitivas en materia ambiental referente a residuos peligrosos. Entonces, esta es como la definición oficial desde el sector ambiente que hay de residuo peligroso. Esta diapositiva es un poco para relacionar el tema de lo que es una sustancia o producto o lo que para ustedes podría ser una mercancía peligrosa con el residuo desecho peligroso. Entonces, pues hay diferentes ejemplos. Digamos, se tiene un solvente nuevo, ustedes tienen como la mercancía peligrosa como tal sería, por ejemplo, un galón de etanol puro, nuevo, sin usar. El residuo, ¿qué podría ser? Ese mismo solvente, pero ya gastado, contaminado. Asimismo, por ejemplo, un plaguicida como es una mercancía peligrosa, pero ya cuando está fuera de especificaciones, está caduco, ya no sirve para el uso que estaba previsto, se convierte en un residuo desecho peligroso. Miremos definición de mercancías peligrosas, que esta definición ya viene del decreto 1079 de 2015 del sector transporte. Entonces, mercancías peligrosas son aquellos materiales perjudiciales que durante la fabricación, manejo, transporte, almacenamiento o uso pueden generar o desprender polvos, humos, gases, líquidos, vapores o fibras infecciosas, irritantes, inflamables, explosivos, corrosivos, asfixiantes, tóxicos o de otra naturaleza peligrosa o radiaciones ionizantes en cantidades que puedan afectar la salud de las personas que entran en contacto con estas o causan un daño material. Las mercancías peligrosas incluyen a los residuos peligrosos, por eso es que estamos en este tema. El mismo decreto, que es que está, esta definición, o estos artículos son de la sección 8, que es la que trata sobre el transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas del decreto 1079, pues a su vez trae una definición de desecho que pues obviamente va muy en concordancia con la que tenemos en el sector ambiente. Bueno, ya digamos que dicho eso,
queríamos mostrarles la clasificación nacional de residuos peligrosos. En Colombia la clasificación de estos residuos peligrosos está alineada o más bien se toma de la clasificación que tiene el convenio de Basilea, que es el convenio sobre el control de movimientos transfronterizos de desechos peligrosos. Este convenio pues tiene unos listados de residuos peligrosos. En el convenio Basilea corresponden al anexo 1 y al anexo 8. Aquí en nuestra normativa ambiental nacional se trajeron y están incluidos respectivamente en el anexo 1 y el anexo 2 del decreto 1076 de 2015 en el título 6 que habla de residuos peligrosos. Entonces, en estos anexos están listados de dos maneras. En el anexo 1 está lo que se conoce como la lista Y de residuos peligrosos, que básicamente corresponde a procesos o actividades donde se generan este tipo de residuos y corresponden en este momento a 45 corrientes de residuos. ¿Cómo vienen descritas? Entonces, de la Y1 a la Y18 son residuos peligrosos asociados a procesos productivos. Por ejemplo, el Y1, desechos clínicos resultantes de la atención médica. Y12, residuos resultantes de producción, preparación de tintes. Entonces, están asociados a esos procesos. Hay otro grupo de Ys, que es de la Y19 a la Y45, donde ya se listan, son constituyentes peligrosos presentes en el residuo. Entonces, en este caso, ejemplos serían, por ejemplo, valga la redundancia, el Y21 compuestos de cromo hexavalente o el Y31 compuestos de plomo o compuestos de plomo. Entonces, así viene descrito este anexo 1, que es lo que ustedes van a encontrar ahí también como lista Y. La lista Y, pues es así, es un listado y vienen ahí las descripciones de cada uno de los códigos. Pues aquí está hasta la 17, pero como les digo, va hasta la 45. De otro lado está el anexo 2, que es lo que se conoce como lista A. Entonces, estos son ya residuos que se describen por corrientes más específicas. Hay 60 de estas corrientes. ¿Cómo vienen? Viene un primer grupo que son los desechos metálicos o que contienen metales. Entonces, por ejemplo, son acumuladores de plomo desecho enteros o triturados, la A1160, que es lo que nosotros conocemos como baterías usadas plomo ácido. El otro grupo son los desechos que contienen constituyentes inorgánicos que pueden contener metales. Entonces, por ejemplo, desechos de vidrios de tubos de rayos catódicos, otros vidrios activados que pueden contener estos constituyentes inorgánicos peligrosos. Un tercer grupo son los desechos que contienen constituyentes orgánicos que pueden contener metales y material inorgánico o materia orgánica. Ejemplo de este grupo pueden ser los desechos de disolventes orgánicos halogenados. Y finalmente, un cuarto grupo de esta lista A, que son los desechos que pueden contener constituyentes inorgánicos orgánicos. Ejemplos serían desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de biocidas, plaguicidas y herbicidas. Entonces, en estos dos listados, en el listado Y y en el listado A, es que se está listando las diferentes corrientes de residuos peligrosos, así se identifican y así se clasifican de acuerdo pues con la normativa ambiental actual. Entonces aquí hay un ejemplo, este es el anexo 2, diferentes corrientes. Esta información hecha en esta clasificación es muy importante para el país. El país tiene compromisos también internacionales con diferentes convenios, no solo el convenio Basilea, donde se deben reportar las cantidades generadas, las cantidades gestionadas de este tipo de residuos, de los residuos peligrosos, y por eso pues es muy importante su clasificación. Sin embargo, hay veces las corrientes de residuos de estos listados de pronto son un poco amplias.
Entonces, el ministerio, en aras de poder obtener una mejor clasificación de los residuos, o más que una clasificación, una identificación de los residuos en cada una de estas categorías, ha hecho la desagregación de algunas corrientes, no de todas, de algunas corrientes, en aras de poder tener mejores datos para temas estadísticos. Entonces, ahí en pantalla ustedes ven, por ejemplo, los residuos clínicos resultantes de la atención médica en hospitales, centros médicos y clínicas. Este residuo es pues muy generado en el país, es uno de los residuos que más se generan en el país, pero podría corresponder a residuos anatomopatológicos, que son todos estos residuos de restos humanos que salen, digamos, de las operaciones, demás, o pueden ser residuos biosanitarios, corresponder a los algodones, a las jeringas, etcétera, o pueden ser, por ejemplo, las agujas, que ya serían, o bisturís, que son residuos pulsantes. Entonces, en ese sentido fue que se hizo la desagregación, es poder coger del universo de la corriente, en este caso es la Y1, poder saber específicamente un tipo particular de residuo, qué cantidades tenía. Entonces, digamos, se separó en el Y11, Y12, Y13, Y14. Entonces, es importante porque ahora ustedes van a ver que en el formulario de la remesa les va a aparecer este tipo de desagregación también. Y Vicky, que te diga que no puedo dormir. Ahora miremos las características de peligrosidad. Estos residuos son precisamente residuos peligrosos y ya como vimos en la definición, son residuos peligrosos por contener una o varias de estas características: ser corrosivo, ser reactivo, explosivo, tóxico, inflamable, infeccioso o radiactivo. Estas características están definidas en un anexo 3 de este decreto 1076 de 2015 que corresponde al título 6 sobre residuos peligrosos. Entonces, digamos que si ustedes consultan la normativa, les aparece así el anexo. Entonces, cada característica es corrosivo porque tiene estas características. Es reactivo porque tiene tales características. Entonces, de esa manera es que el generador del residuo puede saber si su residuo tiene una característica corrosiva o tiene una característica inflamable, o es más, un residuo puede contener varias características de peligro. De otro lado, miremos la definición de generador de residuo peligroso. Aquí va a ser muy importante porque el generador es esa persona cuya actividad genera el residuo o desecho peligroso, ¿sí? Entonces, si es desconocida, es quien está en posesión del residuo, y el fabricante o importador del producto o sustancia química con propiedad peligrosa puede equipararse a ese generador en cuanto a su responsabilidad por el manejo de embalajes y residuos del producto o sustancia que pone en el mercado. Pero el generador entonces es aquella persona que genera el residuo y es quien conoce más las características de ese residuo porque sabe en qué proceso se genera, cómo se genera, si es un proceso productivo, qué materias primas están involucradas en ese proceso y qué características puede tener ese residuo peligroso que finalmente está generando en su proceso. Igualmente, pues si es un servicio, por ejemplo, la atención médica, también pues sabe y conoce qué características tiene ese residuo. Pero hay otros actores involucrados en esa gestión de residuos. Mire, los tres principales actores son el generador de residuos peligrosos, que fue el que acabamos de ver, pero también está el transportador de residuos peligrosos, que es aquella persona o empresa que transporta ese residuo peligroso desde el sitio de generación, o sea, el establecimiento del generador de residuos peligrosos, y lo lleva hasta la instalación que le va a dar manejo, que es lo que nosotros conocemos como el gestor de residuos. Este es un gestor, esta es una instalación, un gestor licenciado para hacer operaciones de
almacenamiento, aprovechamiento, tratamiento, disposición final de estos tipos de residuos. Entonces, equiparando con el tema de transportes y el vocabulario que se usa en transporte, ese generador de RESPEL corresponde al remitente o propietario de la carga. El transportador de RESPEL, pues es esa empresa transportadora de carga, y el gestor de RESPEL va a corresponder al destinatario de la carga. ¿No? Que lo tengan en cuenta para el diligenciamiento. Todos estos tres actores tienen obligaciones desde la normativa ambiental. Aquí traigo solamente algunas, son en la normativa pues hay muchas más, pero digamos es obligación del generador garantizar ese adecuado manejo del residuo, debe elaborar también un plan de gestión, debe identificar esas características de peligro del residuo. ¿Por qué? Porque es quien conoce el residuo, sabe de dónde se genera, sabe cómo se genera. La normativa ambiental también referencia que se debe dar cumplimiento a la normativa de transporte respecto a este tipo de residuos. En este caso, para el tema de transporte serían esas mercancías peligrosas que están incluyendo los residuos peligrosos. Y contratar el manejo de RESPEL con empresas autorizadas. Hay otras más, pero queríamos traer a colación estas. Del transportador, en la normativa ambiental también hay unas obligaciones para ese transportador, obviamente alineadas a la normativa de transporte. Entonces, este transportador de residuos peligrosos debe cumplir con la normativa de transporte, debe entregar la totalidad de los residuos recibidos por el generador a ese gestor autorizado, a esa instalación a donde los va a llevar. No debe movilizar en un mismo vehículo residuos incompatibles y bueno, hay otras obligaciones que tiene. Y finalmente, el gestor, que es esta instalación o este gestor, instalación donde se reciben estos residuos peligrosos para su manejo, pues debe tener una licencia ambiental. Asimismo, debe dar cumplimiento a la normativa de transporte y lo que corresponda, garantizar el manejo seguro de los residuos mientras pues los tenga en su instalación. E importante es pedir al generador un certificado sobre esa gestión o eliminación que ha hecho del residuo. En este certificado de gestión es muy importante identificar el residuo, es muy importante clasificar el residuo, esto es una obligación del gestor, pero pues vamos a ver cómo pues la información debe ser, Amor, qué pena que lo llame acá, alineada. pero si el otro está malo. Regálame un segundo, Marta, que discúlpame Disculpen, contigo que tengo unos micrófonos abiertos, por favor. Regálame un segundo, revise. Y puedes seguir, Marta, qué pena contigo. Le sugiero a las personas, por favor, mantener sus micrófonos apagados. Recuerden que ahorita a las 8:30 en punto ya se cierra el ingreso de personas a esta capacitación. Qué pena contigo, Marta, ya puedes seguir. Marta, ¿tienes tu micrófono apagado? Marta, ¿tienes tu micrófono apagado? Disculpa, se oía. Ya te escuchamos Entonces, perfecto. listo. Sociales. Perdóname, aquí vuelvo a poner la presentación en modo presentación, valga la redundancia. Bueno, tenemos aquí las obligaciones de transportador y obligaciones de gestor. Digamos que la idea de haber traído esta información es mostrarle que, digamos, el transporte de mercancías peligrosas es una etapa muy, muy importante de toda la gestión del residuo peligroso desde su generación hasta su manejo o eliminación en la planta del gestor. O sea, todas estas
etapas deben ir alineadas y deben, digamos, atender ciertos requisitos precisamente para poder garantizar ese buen manejo del residuo peligroso. Como les digo, desde que sale de la instalación del generador, en este caso remitente de la carga, hasta que llega a la instalación del gestor o destinatario. Bueno, entonces ya entrando al tema de la remesa como tal, que es lo que ustedes van a diligenciar en este módulo que fue recientemente actualizado, eh, tendrían que iniciar por naturaleza de la carga, que es lo que ven aquí en la parte superior. Aquí en naturaleza de la carga se les va a desplegar un menú y ahí entran ustedes en mercancía peligrosa, residuo peligroso. Ya en ese momento en que seleccionan mercancía peligrosa, residuo peligroso, es que van a empezar a diligenciar toda la información sobre estos tipos de residuos que son los que van a transportar. Bueno, aquí está separado por, hay solo una partecita que es la parte superior. Ya escogieron naturaleza de la carga, que es la mercancía peligrosa, residuo peligroso. A continuación, tienen que diligenciar una información referente a la codificación armonizada, arancelaria. Está el código del producto, capítulo, partida, subpartida. Tengo entendido que en una capacitación previa ya fue explicado esta información, cómo se toma, de dónde se saca, cómo se coloca. Entonces, pues simplemente la dejamos indicar ahí. Luego viene el código UN. Este código UN es un código pues asignado a mercancías peligrosas. Esto está en el libro naranja de Naciones Unidas. Y allí pues se debe asignar el código UN, pues que es el que se utiliza además en la unidad de transporte, de acuerdo pues con el residuo. Entonces, según las características del residuo, pues van y escogen el UN correspondiente. Luego está el estado del producto. Entonces se selecciona si ese residuo es sólido, líquido o gaseoso. Entonces ahí seleccionan el correspondiente. El grupo de embalaje también pues viene asociado a la clasificación y al código UN en las tablas en la tabla de mercancías peligrosas del libro naranja. Al comienzo, en una de las primeras columnas, está asociado el grupo de embalaje, que es el que deben poner de acuerdo con el tipo de residuo y el código UN. Eso en cuanto a esas dos casillas. Ahora estará la descripción del producto. Perdóname, esta descripción del producto, un poco me devuelvo para hacer claridad. Esta descripción del producto, cuando ustedes seleccionan el código UN y ponen el número, en este caso el ejemplo que está en pantalla, el 1091, se les despliega a continuación la designación del residuo peligroso. O sea, es esa descripción que corresponde a ese código UN. Ese no lo tienen que digitar, sino que el sistema lo va a traer automáticamente. Luego de esto, pues sí deben llenar la descripción detallada del residuo peligroso. Aquí, sin embargo, queríamos hacer una claridad sobre ese UN. Muchos de los UNs, o algunos, no todos, algunos de los UN traen al final la sigla NEP, que es no especificado previamente. Entonces, usualmente estos códigos UN son códigos más generales, donde, pues, digamos, cabe todo lo demás que no se ha clasificado específicamente en otro código. Entonces, cuando ustedes seleccionen, como en este caso del ejemplo, un código como sustancia sólida peligrosa para el medio ambiente, NEP, el sistema les va a pedir que pongan en la casilla nombre técnico o grupo químico del no especificado previamente de qué se trata.
¿Esto por qué? Porque como les digo, como no es un código específico, podría corresponder a muchas cosas y se requiere saber a qué tipo de residuos se refiere, a qué característica. En este caso, pues son baterías usadas plomo ácido o puede ser residuos, no sé, residuos fenólicos o cualquier otra descripción, si es que en esa designación del UN aparece la sigla. Únicamente en ese caso lo van a tener que poner, si no, simplemente pues no se les va a desplegar esa casilla y ustedes siguen con la descripción detallada del residuo peligroso. Aquí en descripción detallada del residuo peligroso, pues es un campo libre donde pues ustedes como empresas de transporte diligencian la información de ese residuo de la manera más detallada posible, obviamente con base en la información suministrada por el generador del residuo peligroso remitente de la carga, que es quien conoce qué residuo está remitiendo para transporte. Entonces, ahí sí es importante saber, por ejemplo, si es un lodo aceitoso o si son unos residuos cortopunzantes de atención médica, todo lo que sea detallado para que realmente se conozca el tipo de residuo peligroso. ¿Esto por qué? Porque como ya vimos, por ejemplo, cuando se mostró la desagregación, dentro de una misma Y, por ejemplo, la Y1, puede haber residuos cortopunzantes o puede tratarse de residuos anatomopatológicos o incluso de residuos de animales que todos caen dentro de la misma Y1, pero que corresponden realmente a residuos diferentes. Entonces, es muy importante esa descripción detallada del residuo peligroso en ese campo y esa es información que debe suministrar el generador del residuo peligroso. Aquí a la derecha, entonces les piden la característica de peligrosidad. Lo mismo, la característica de peligrosidad, ya vimos cuáles son, ahí aparecen en un listado desplegable y seleccionan una, la que sea como más característica del residuo. Hay varios residuos peligrosos que pueden ser tóxicos, pero también inflamables o pueden ser también corrosivos. Pero la característica más relevante, sobre todo para el transporte, ¿sí? Si es tóxico o inflamable, seguramente vale la pena poner que es inflamable porque la característica de inflamabilidad es relevante para el transporte. No quiere decir que no sea la tóxica, pero podría ser la más relevante en la etapa de transporte este inflamable. Entonces escogen una de las características de peligrosidad, la que más se ajuste a la descripción o al residuo peligroso que se va a transportar. Luego de eso, les piden la corriente de residuo peligroso Y1. Entonces ahí van a encontrar cómo está ahí en la imagen los desplegables y ustedes de ese listado pues seleccionan la corriente de residuo que corresponda obviamente también con base pues en la información que suministra el generador. Si esa Y o A que ustedes seleccionaron está desagregada, pues el mismo sistema les va a mostrar la desagregación, en este caso la Y1, y les va a mostrar Y11, Y12, Y13, Y14 para que ustedes seleccionen la mejor descripción que corresponda al residuo peligroso. Finalmente, en el formulario, en la parte de abajo, está el tema de unidad de medida. Aquí es de la unidad de medida del residuo peligroso. Ahí hay unas opciones. Metro cúbico, hay barril, galón, entendido. Se pone la cantidad de esta unidad de medida. Y en unidad de medida de transporte les va a aparecer únicamente kilogramo. Cuando estamos en este módulo de mercancía peligrosa, residuo peligroso. La unidad de medida para el transporte siempre va a ser kilogramo porque así es como se cuantifican los residuos peligrosos en el país y bueno, creería que en todo lado.
Y en cantidad, pues ponen la cantidad efectivamente de esos kilogramos que están transportando. Ahí se pone la cantidad transportada. Entonces, digamos que sobre esta parte de residuos peligrosos, esa es la información que les va a pedir este nuevo módulo de remesa. Aquí traemos pues algunos ejemplos para que los revisemos muy rápidamente. Arriba pues ustedes han seleccionado mercancía peligrosa, residuo peligroso. Viene luego la información de subpartidas, partidas pues que esas no las trajimos aquí, ustedes ya las vieron en otra capacitación, la deben diligenciar obviamente. Por ejemplo, escogen código UN 1593, el estado del producto es líquido, grupo de embalaje 3. Este 1593 corresponde a diclorometano. Diclorometano es un solvente orgánico halogenado. Esta descripción del producto en este caso no tiene NEP. Entonces, como no especificado previamente, entonces en la casilla de nombre técnico, grupo químico, pues no tienen que poner nada. Hacen la descripción del residuo peligroso, en este caso corresponde a un diclorometano contaminado. La característica más relevante de ese residuo es ser tóxico. Y ya en cuanto a YOA, hay, digamos que la corriente que podría ser describir de mejor manera el residuo puede ser la A3150, que corresponde a desechos de disolventes orgánicos halogenados. Esta corriente A3150 no tiene desagregación, entonces pues no se les va a desplegar desagregación en este caso. Y en unidad de medida podría ser galón, van a transportar 8 galones. La unidad de medida final va a ser el kilogramo y esos 8 galones pesan 40 kilogramos. Entonces, más o menos esa es la información que se quiere mostrar. Miremos otro ejemplo. La parte de arriba igual, mercancía peligrosa. Este es un código 3082 que corresponde a sustancias líquidas peligrosas para el medio ambiente no especificado previamente. Aquí quisiera hacer una claridad, y es que estos códigos 3082 de sustancia líquida peligroso para el medio ambiente y una que vimos previamente en la presentación, que es la 3077, no estoy mal, es sustancia sólida peligrosa para el medio ambiente, son dos UNs que son muy generales y donde van a caber muchísimo de los residuos peligrosos. Sin embargo, vale la pena hacer claridad que como vimos, por ejemplo, para el caso del diclorometano, si hay un UN específico, en este caso es un diclorometano contaminado, pero es diclorometano, y hay un UN específico de diclorometano, deben escoger ese. No deben irse por sustancias líquidas peligrosas para el medio ambiente, no. Si hay un UN específico, deben escogerlo. Esto porque es muy fácil en este caso saber que es un diclorometano que si bien está contaminado sigue siendo diclorometano. ¿Qué va a pasar con muchos de los residuos peligrosos? Que son residuos corresponden a mezclas, que no corresponden a una sustancia o un material específico, sino que es una mezcla de diferentes cosas. Entonces ahí es donde sí se van a poder utilizar estas clasificaciones como esta del 3082, que son sustancias líquidas peligrosas para el medio ambiente, no especificadas previamente, y ahí va a ser importantísimo la descripción que hagan de ese nombre técnico o grupo, donde ustedes pongan, en este caso, por ejemplo, corresponde a un aceite lubricante usado con unos compuestos peligrosos que son los PCBs, bifenil policlorados. Entonces, ese nombre técnico, pues sí va a poder decir, bueno, es una sustancia líquida peligrosa, pero mire, es que se trata aquí de unos aceites lubricantes. Además está la descripción detallada del residuo peligroso, entonces corresponde aquí en este caso un aceite dieléctrico usado contaminado con bifenil policlorados. Su característica de peligrosidad relevante es la toxicidad, y en la corriente de residuos hay una corriente para esas sustancias que se llama la Y10, sustancias o artículos de desechos que contengan o estén contaminados con PCB, PCT. Ahí cabría en esa Y10.
Esta corriente de Y10 es una de las que está desagregada. Entonces, como está desagregada, deben buscar dentro de la desagregación la que mejor se adecue a la descripción del residuo. Como este residuo es un aceite dieléctrico, pues ahí la Y2 corresponde a aceites dieléctricos contaminados. Pero, por ejemplo, si no estoy mal, la Y10.3 corresponde a elementos de protección personal contaminados con aceites dieléctricos. Entonces, en este caso, esa Y10.3 no nos serviría, nos sirve mejor esta Y10.2, que es la que realmente describe el residuo. Y ahí, pues, puede ser galones, 20 galones y lo que corresponda en cantidad en kilogramos. Como último ejemplo, aquí está la 3077, que es la otra, digamos, corriente general. En este caso es un residuo sólido que corresponde a lodos aceitosos provenientes de mantenimiento de unas estructuras en un pozo petrolero, por decir algo. La característica de peligrosidad más relevante para el transporte de este residuo va a ser el ser inflamable, por eso es importante ahí poner esa característica de peligrosidad. Y como se cogió un ON 3077 con la sigla NEP, pues se hace la claridad que corresponde a residuos contaminados con hidrocarburos. En este caso, la corriente de residuo es una Y9 de mezclas de emulsiones de desechos de aceite de agua, hidrocarburo y agua, y también está desagregada. En este caso, como son unos lodos aceitosos, pues escogemos la Y91 de lodos y cortes de perforación base aceite, borras y lodos aceitosos, que es la que mejor describe el residuo que vamos a transportar. En este caso, la unidad de medida puede ser el barril, van a transportar 16 barriles que en últimas corresponden, en este caso, a 2.350 kilogramos. Estos pues son ejemplos de cómo ustedes deben diligenciar, obviamente con base en la información que dé el generador del residuo peligroso. Bueno, esto era lo que teníamos para contarles. Espero que haya sido claro, que haya ayudado a comprender mejor la forma de diligenciamiento de esta nueva remesa que están ahorita implementando. Muchísimas gracias. Marta, muchas gracias, eres muy amable. A todo el equipo de Minambiente, gracias por estos espacios que fortalecen el conocimiento a las personas que hacen el transporte de estos productos en Colombia, en empresas de transporte de carga, para que el proceso de registro de información en el sistema de RNS siga mejorando. Recuerden que toda esta información es de vital importancia para tener este conocimiento por parte de las entidades gubernamentales y que también esta información posteriormente será publicada de manera pública en el portal logístico de Colombia. No sé si Jennifer tiene alguna apreciación adicional y sobre todo agradecerles a Minambiente por acompañarnos en estos espacios. No, Edna, muchas gracias. Pues solamente darle las gracias también al equipo de Ministerio de Ambiente, Marta Hoyos y Andrea. Muchas gracias por este espacio, pues como bien lo dices, de conocimiento para poder hacer un diligenciamiento correcto en el sistema de RNS, ¿no? Que ese pues en últimas es nuestro objetivo. No sé si pues Edna pasamos a de pronto la sesión de preguntas con respecto solo pues a este tema de residuos peligrosos. Sí, precisamente iba a hacer esa aclaración. Tengo personas que tienen la manita levantada desde el inicio del proceso de capacitación. Recuerden que en este espacio hoy vamos a atender inquietudes sobre el registro de mercancía peligrosa o registro del módulo de remesas del sistema RNS. El ingeniero Jairo Vesga tiene alguna inquietud como tal antes de empezar con la resolución de preguntas. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Muchas gracias a Marta Cecilia. Estupenda la exposición de residuos peligrosos. El mensaje para las empresas de transporte es el siguiente. Aquí iniciamos en el día de hoy con esta excelente explicación del tema residuos peligrosos. Ese nombre, RESPEL, tratemos de entenderlo
que significa residuos peligrosos, y en algunos momentos vamos a decir el manual de RESPEL o la guía de RESPEL para que todos manejen la misma tecnología en palabras. Ella nos explicó el tema de quién es un generador de ese residuo, quién transporta y quién es el gestor con su licencia gubernamental para el tema de el manejo de esos residuos. Entonces, la primera fase de este proyecto del transporte es en la cual el de la mitad, o sea, el que transporta es una empresa de transporte habilitada. Es decir, que el generador de carga contrata a la empresa de transporte y la empresa de transporte se lo entrega al gestor. Esa gráfica fue muy bonita, muy sencilla y quiero que todos la comprendan, todas las empresas de transporte. Entonces, el papel de la empresa de transporte aquí es diligenciar correctamente toda la información que se explicó, y el sistema RNDC lo que va a hacer es una serie de validaciones de obligatoriedad de los datos. Entonces, ahorita vamos a ver con profundidad el tema de qué validaciones va a ir a hacer el sistema, y vamos a empezar con algunas muy sencillas que son, que ya fueron mencionadas por Marta Cecilia desde el punto de vista palabras por parte de ella, pero desde el punto de vista técnico de cómo tienen que enviar la información, pues las podemos profundizar. La segunda fase de este proyecto de RESPEL es cuando eh, aparece el generador de carga decidiendo que no va a usar los servicios de una empresa de transporte. Es decir, que es él quien va a transportar esos residuos peligrosos. Y la otra posibilidad es el mismo gestor se encarga por cuestiones de que él tampoco quiere contratar la empresa de transporte, entonces podría también hacer el transporte y enviar la información al RNS. Recuerden que ante esto también hay una resolución que se expidió en diciembre del 2024, en la cual dice que estos dos actores, que son el generador y el gestor, transportando en vehículos propios, por ahora pueden opcionalmente enviar la información al RNC. Sin embargo, anticipándonos un poco hacia el futuro, es que esto va a ser obligatorio. Entonces, la segunda fase es invitar a los generadores de estos residuos y a los gestores que van a hacer el transporte en flota propia y no van a contratar empresas de transporte, para enseñarles también cómo es que tienen que enviar la información al RNS. Entonces, esa es como la división entre fases de qué es lo que vamos a hacer. Pero sin embargo, hay una tercera fase que queremos poner también a ustedes, empresas de transporte, en claro, y digamos que quisiéramos también oírlos en el día de hoy, a ver qué opinan, y es la siguiente, que es que el generador de carga, que es en este caso el generador de los residuos peligrosos, sea quien digite toda esta información que Marta Cecilia expuso en el día de hoy, ¿sí? Y luego la empresa de transporte lo único que hace es, como es ya la contratada por el generador, entonces con un solo clic traslada los datos que el generador previamente capturó, porque es el que conoce directamente todos esos detalles, y en la empresa de transporte ya le queda fácil expedir la remesa. Esto es una tercera fase. Y la idea es proponerle a los generadores que si están dispuestos, a los que quieran, porque sería opcional, iniciar el proceso también así. Es decir, que el generador sea el que capture la información de la carga, ¿sí? Y que en este caso son residuos peligrosos,
y le digan al sistema que quieren contratar a la empresa XX, la empresa de transporte XX. Y la empresa de transporte XX, entonces lo único que tiene que hacer al momento de diligenciar la remesa es decir cuál es el número de la información de carga que el generador previamente ya capturó, y el sistema automáticamente le hereda todos los datos que el generador capturó. Eso trae una ventaja enorme, señoras empresas de transporte, poder llegar a esa fase 3, porque la calidad de la información va a ser muy buena, porque va a ser diligenciada directamente por el generador y no por la empresa de transporte. Sin embargo, aquí para el proceso de aprendizaje tenemos que pasar por cada una de las etapas. Primero fase 1, que es la empresa de transporte digital diligenciando todo. Fase 2, la posibilidad del transporte privado, y fase 3, la posibilidad de que el generador sea quien capture directamente la información para evitar esa mala transcripción que de pronto tenga la empresa de transporte. Y qué bueno que la empresa de transporte ya domine eso. Entonces, para que ustedes lo tengan bien clarito, y es, tenemos que llegar al final fase 3, que es lo ideal. Eso es lo ideal, que sea el generador el que capture estos detalles de los residuos peligrosos, y la empresa de transporte, la contratada para prestar el servicio, pues con un clic hereda toda la información y la calidad va a ser 1A. Bueno, otra recomendación es también para Marta Cecilia. Marta Cecilia va a recibir, o bueno, el Ministerio de Ambiente va a recibir la información, o va a poder analizar toda la información que las empresas de transporte diligencien. Señoras empresas de transporte, por favor, muy buena calidad en el diligenciamiento de la información. Aquí vamos a tener el Ministerio de Ambiente como unos auditores de esa información, y en caso de que empiecen a haber inconsistencias o cosas raras por el diligenciamiento de esta información de residuos peligrosos, pues vamos a tener que, en conjunto con la Superintendencia de Transporte, llamar a estas empresas de transporte que cometen errores en el diligenciamiento. Entonces, una cosa es velar por la calidad del dato, que va a ser un trabajo en equipo con el Ministerio de Ambiente, y también las estadísticas. Entonces, el Ministerio de Ambiente podrá ya tener estadísticas de cómo se transportan estos residuos peligrosos en el país, si efectivamente están llegando a los gestores de los residuos peligrosos, para que haya un mejor control de este transporte. Entonces, después, el país completo podrá ver las cifras y las estadísticas de cómo se transporta, los volúmenes, las cantidades del transporte de estas mercancías, y con eso vamos a sacar adelante al país en el tema de estadísticas, y que todo el mundo, todos los ciudadanos que deseen y que estén interesados en estas cifras, las podrán disfrutar y poder hacer uso de ellas, entidades educativas, entidades gubernamentales, todos los ciudadanos, las mismas empresas de transporte, los generadores, los gestores, etcétera, etcétera, para que quede claro y diáfano cómo es que funciona este tema de los residuos peligrosos. Muy bien, eso era lo que quería añadir. De todos modos, pues vamos a oír las preguntas, y ¿qué les podríamos decir de pronto para finalizar? Es que esta es una reunión introductoria socializando los campos de residuos peligrosos. Ya para las empresas de transporte que trabajan por web service, pues se les entregará los nombres de las etiquetas que deben ir en el XML con sus respectivos posibles valores. Y quiero también ahorita mostrarles en dónde encuentran esas listas de valores que mencionó Marta Cecilia, para que puedan seleccionar el código correcto, porque en este caso lo que hemos mostrado en el día de hoy es para las empresas que trabajan por el portal interactivo, pero los que trabajan por web service, todo tiene que ser a través de códigos, y entonces tienen que saber exactamente en dónde pueden ver eso.
prácticamente es en consulta de maestros, ustedes ya están acostumbrados, los que trabajan por web service, de mirar en consulta de maestros, allí está un maestro que se llama codificación de productos y podrán ver los residuos, los códigos UN y también los códigos de las corrientes Y y de las corrientes A. Entonces, ¿qué más les puedo decir? Bueno, ya sería a partir de cuándo definir, empieza el RNDC a hacer el estricto cumplimiento de la obligatoriedad de estos datos. Entonces, no sé, Jennifer, si quieres mencionar, mientras voy colocando la forma en cómo pueden consultar las empresas que van a trabajar por web service. Claro que sí, ingeniero. Bueno, sí, muchas gracias también por la información. En efecto, estos campos para el tema de residuos peligrosos estarán obligatorios en el sistema a partir del día 1 de junio, ¿sí? Entonces es muy importante que pues entienda muy bien cómo registrar esta información específica de residuos peligrosos, porque como pueden ver, también tiene una información, pues digamos que específica, ¿no? Para el diligenciamiento, aparte pues de los residuos, perdón, aparte de las mercancías peligrosas que ya hemos venido trabajando. Entonces, para que lo tengan en cuenta, este tiempo pues se da también para que pues vayan preparando también el tema de los sistemas y demás. Entonces, y para que interioricen pues como muy bien esta información y lo hagan de forma correcta. Entonces, eso es la información, pues quedaría obligatoria a partir del 1 de junio. Muchas gracias, Jennifer. Listo, entonces, empresas de transporte. Quiere decir que, digamos, en 8 días máximo podríamos estar publicando la guía con los nombres de las etiquetas que van en el XML para las empresas por web service, para que empiecen a enviar la información. Entonces, se las vamos a empezar a recibir dentro de 8 días, después de que aparezca la guía publicada, entonces pueden estar enviando ya la información y allí no va a ser obligatoria el envío, sino solo a partir del 1 de junio. Entonces, espero que no nos inunden de llamadas a servicio al ciudadano de que es que el sistema no me recibe la remesa de residuo peligroso. ¿Por qué? Porque me saca el mensaje de error que hace falta la desagregación de la corriente y yo no sé qué es eso. Ah, un momentico, es que ese es un dato que se vuelve obligatorio y que entonces en caso de que ciertos entonces ciertas corrientes se deben colocar la desagregación, pues entonces se vuelve un campo obligatorio. Por lo tanto, allí van a llegar los mensajes de error y por favor, empresas de transporte que trabajan por web service, no nos inunden de llamadas que porque no conocen, que porque no estaban enterados. Para esto es estas socializaciones que estamos realizando. Ya sería, Jennifer, que tomáramos una decisión de cuántas otras socializaciones o capacitaciones como la del día de hoy se pueden hacer de aquí hasta el 1 de junio. Pero entonces lo definido oficialmente es 1 de junio, empezarán los mensajes de error y los bloqueos de no recibirle las remesas si no está bien diligenciada la información. Entonces les voy a mostrar, voy a compartir pantalla de cómo se pueden hacer las consultas para todos los que ya quieren empezar a manejar esta situación de cuáles son las corrientes y cuál es la desagregación en esas corrientes. Bueno, entonces ustedes lo único que tienen que hacer es consultar maestros y aquí fíjense que en consultar maestros hay una cosa que se llama codificación de productos. En la codificación de productos hay un campo especial que se llama tipo. Allí vamos a tener varios tipos de consultas. Una es, si colocan 00, es porque van a consultar la codificación armonizada, o llamémoslo así, arancelaria,
de capítulo y partida de esos productos que van a transportar. Si colocan CP, entonces es toda la codificación de Naciones Unidas, ¿sí? Entonces, ¿quieren saber cuál es el código de las Naciones Unidas? Entonces le colocan CP y ahí va a aparecer la lista completa. Y para el caso de los residuos peligrosos estamos con DP, bueno, eso es una sigla, no le pusimos RP, pero bueno, antiguamente le dábamos el nombre de desechos, pero vamos a dejarlo más bien como residuos peligrosos, pero le van a utilizar el DP. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer la prueba con DP y aquí van a encontrar entonces cada uno de los códigos, en este caso del A y el Y. Entonces, si ustedes colocan solo A, él les va a mostrar solo la corriente A y cada uno de los códigos. Entonces, este sería el 1030. Y si colocan el primero que aparece ahí, si colocan Y, entonces les va a aparecer solamente los Ys. ¿Listo? Entonces, hasta ahí está fácil para saber cuál es la codificación y la descripción. En ese caso, ahí dice capítulo y partida, ¿no? No se vayan a confundir que en este caso, partida se refiere al nombre largo, en este caso, de la corriente Y. Y el caso de capítulo, a todos dice peligroso, es porque está dentro de la misma tabla de mercancías peligrosas y todo eso, pero el nombre correcto es en donde dice partida, pero no tiene nada que ver con ninguna partida de arancelaria, nada, no se vayan a confundir con ese tema. Bueno, y vamos a hacer la prueba entonces, si yo quiero averiguar cuál es la desagregación de esa corriente Y o A. Entonces, para eso en el tipo escribo DCRP, ¿sí? Allí nos van a aparecer todas las desagregaciones de las corrientes. Entonces, recuerden allí que el código está dado por, primero, en la letra Y, luego viene la corriente, que en este 4 es la corriente 4, y luego viene la división dentro de la corriente. Por ejemplo, en este caso, la desagregación, ahí vemos punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5 y punto 6 como ejemplo. Entonces pueden ver que esto es el nombre que está ahí donde dice partida. Ah, pero aquí creo que le hace falta un campo. Porque está en la descripción de Y4, ¿sí? Sí, qué pena. Entonces voy a poner en el acta del día de hoy, que no se me olvide, poner un campo adicional que es poner el nombre de la desagregación para que les quede bien clarito. Y aquí no, en esta consulta no está apareciendo, entonces quedan ustedes en la nebulosa. Entonces esto lo tenemos que hacer lo más pronto posible para que aparezca ese nombre de ese campo y con la descripción correcta. Pero es así de sencillo, es la forma como pueden consultar los que van a trabajar por web service, cuál es el código que el sistema les va a exigir. De resto, pues, no más. De resto es todo haber puesto atención a la exposición que hizo el Ministerio de Ambiente. Entonces, eso era lo que les quería mostrar y ahora sí podemos atender las inquietudes. Gracias, ingeniero Jairo. Iniciamos con Mónica Romero León, luego con Joseph de Siscom y luego con Daniel Camilo Mejía Torres. Mónica Romero. Buenos días a todos. La pregunta tiene que ser con lo de sustancias peligrosas. Señora, estamos respondiendo preguntas sobre el nuevo módulo de remesas y registro de información del nuevo módulo de remesas. ¿Cuál es su inquietud? Bueno, ya, gracias. Ingeniero, lo que pasa es que nosotros no tenemos habilitado en el RNS2 para hacer remesas. Perdón, ¿no tenemos un qué? No tenemos habilitado en el nuevo RNS2 para hacer las remesas. No nos sale ese módulo. Wow. ¿Ustedes son empresa de transporte? Sí, señor, legalmente habilitadas. ¿Y puede mostrarnos, puede compartir pantalla y para poder ver? Claro que sí. ¿Están viendo la pantalla?
¿Sí? Aquí es el antiguo, lo podemos hacer normal, pero si vamos al nuevo módulo, ¿sí? Ingresamos y no tenemos la opción para hacer remesas. Sí, ahí hay un problema de que el código, ahí se ve muy claro. El código de usuario de ustedes tiene un problema. Por favor, si pueden enviarnos cuál es el usuario que están usando, porque ahí aparece operador portuario. Si lo ven Sí, en el señor. menú, eso quiere Sí, decir que señor. su usuario está con el perfil equivocado. ¿Ok? Se lo doy, es ingeniero gerente arroba 4737. Bueno, listo. Gerente arroba 4737. Listo. Ahora se lo modificamos. Muchas gracias. Bendiciones. Bueno, Joseph de Siscón, por favor, Daniel Camilo Mejía y luego ingeniero Andrés Mora. Joseph. Buenos días, buenos días, ingeniero. Ingeniero, yo tengo una consulta con respecto al módulo de remesas, el nuevo. Es que, pues en la capacitación pasada no puede entrar, pero un cliente de nosotros se conectó y por un tema de que los clientes pues le dicen que haga una sola remesa y ellos pues por su proceso de transporte hacían varias. Y la recomendación que les dieron aquí fue de usar los campos que en el nuevo módulo de remesas se llaman esto, municipio transbordo 1 y municipio transbordo 2 para generar una sola remesa. Entonces mi inquietud viene es porque pues ellos trabajan con la aplicación de nosotros y he estado mirando el diccionario de datos, he estado mirando los documentos, pero no encuentro cómo se enviarían esos campos por el web service para poder como cumplir con lo que le indicaron a la empresa. Bueno, estamos preparando una guía para publicarla que se llama Guía de Transbordo, ¿sí? Y allí explicamos cuáles son las etiquetas para los señores de empresas que trabajan por web service. Ya está bastante adelantado ese manual. em, y allí hay ejemplos y todo eso para que tanto los que trabajan por portal interactivo como por web service puedan perfectamente manejar ese concepto de transbordo de remesas. Ese concepto de transbordo de remesas pues también se puede aplicar en el concepto de residuos peligrosos. Tal vez en ese caso si son dos vehículos, los dos vehículos que transporten residuos peligrosos tendrán que cumplir las especificaciones al respecto del transporte de residuos peligrosos. Bueno, no importa, también cualquier otro tipo de mercancía. Em, entonces, otra aclaración, esa versión del programa de remesas, que lo llamamos versión anterior, quiere decir que a partir del 1 de junio desaparece. Es decir, a partir del 1 de junio no se pueden capturar remesas por el sistema viejo porque se va a desaparecer, o sea, lo vamos a quitar del menú del menú anterior y solo queda una sola forma de hacer remesas. Y allí también viene el transporte municipal o urbano también para residuos peligrosos. Entonces, eso también se da mucho y es que el gestor tiene sus instalaciones directamente en la misma perímetro urbano donde se encuentran los generadores de esos residuos peligrosos. Entonces quiere decir que las remesas de transporte municipal también tienen que hacerlas con ese programa, porque allí vamos a hacer, ya se está implementando el tema de una unificación de remesas. No es que vamos a tener remesas municipales y remesas intermunicipales, sino una sola cosa que se llama remesa. No importa si se va a utilizar uno, dos o tres vehículos distintos, ¿ok? Porque el que hace la diferencia es el registro de transporte, ¿sí? Que es o un manifiesto o un registro de viaje municipal. Ese es el que nos dice el trayecto, cómo es y cuál es la placa y el conductor que está transportando esa mercancía o esa remesa, llamémoslo así, el que va a transportar las remesas. Entonces, esas serían en cuanto a las fechas.
¿Cuándo sale este guía de transbordos? Pues estamos ultimando unos detalles que tienen que ver también con la integración con el proyecto de monitoreo, de empresas de monitoreo. Entonces, aquí también es un dato interesante para el Ministerio de Ambiente que lo escuchen, y es que a partir de noviembre, todos los vehículos, de acuerdo a las normas, van a tener empresas de monitoreo y en algunos casos, pues, empresas de GPS, de tal forma que podemos tener con mucha precisión el sitio en donde entregaron el residuo peligroso, con coordenadas georreferenciadas, con las horas exactas de a qué horas fue entregado ese residuo peligroso. Em, entonces, esa integración con ese proyecto es el que nos ha eh, hecho retrasar el tema de cuándo sale la guía. Pero esperemos que en máximo 15 días esté saliendo ya la guía de transbordo exclusivamente para transbordo, ¿ok? Ah, listo, ingeniero. Sí, sí, gracias, ingeniero. Es que la empresa no lo estaba solicitando el cambio, pero sí, no encontrado documentación para hacer. Pero Pero listo. no se complique la vida, que no son sino dos campitos, dos etiquetas, municipio transbordo y municipio transbordo 2. Así de sencillo, de una vez se las doy verbales Ah, los nombres se de las llaman así. etiquetas. Se llaman Así, así. sí, señor. Ah, listo. Entonces ya con eso hago la prueba a ver si me sale. Y sí. Bueno, perfecto, Listo, ingeniero. perfecto. Muchas gracias. Justo. Seguimos con Joseph de Ciscón, creo que fue quien nos habló. Ah, no. Daniel Camilo Mejía, luego ingeniero Andrés Mora y luego Juan Guillermo Franco Espino. Daniel, Hola, buenos días. Mira, yo tengo una pregunta. ¿Me escuchan ahí bien? Sí, Tengo una duda sobre la documentación. ¿Dónde puedo encontrar la documentación actualizada de las remesas municipal? perdón. ¿Dónde, sí, señor? No, ¿En qué parte? Estoy la creo estaba que, a buscando. ver, perdón. Creo que entonces no comprendió la explicación que di hace 5 minutos. No, no, señor, no entendí muy bien la verdad. Ah, caramba. El manual de expedir remesas ya está publicado aquí en el ¿En qué portal lugar? Ah, donde está yo toda ya la dejé, yo documentación ya dejé en donde el está chat, toda la documentación del RNS, se llama documentación, usted puede entrar y ahí ve todos los manuales. No, ¿nunca ha en el leído chat ya un, dejé un solo la manual? URL, ingeniero Jairo. ¿Perdón? En el chat ya dejé la URL de los manuales. Sí, me extraña que no haya leído ningún solo manual. Caramba. Vale, Eh, muchísimas gracias. bueno, listo, perfecto. Se los recomiendo. Y hay varios manuales, varias guías, ¿ok? Y sobre qué pena, discúlpenme, y sobre la documentación de los mensajes de error, O es ustedes, que tengo varias preguntas, ¿cuánto tengo varias tiempo dudas. lleva, perdón, usted cuánto tiempo lleva trabajando o asesorando? ¿Usted es ingeniero de sistemas? De software, esta es mi primera reunión. Ah, la primera reunión. Bueno. Sí, señor. Listo, entonces para los que están iniciando en la parte de web service, en el portal del RNS hay una cosa que se llama consulta de maestros. Y en esa consulta de maestros hay una cosa que dice diccionario de errores y diccionario de datos. En ese diccionario de errores usted puede conseguir todos los posibles errores que pueden cometer y el sistema bloquea a las empresas por cualquiera de todos esos son. Son más de 500 mensajes de error. Ya estamos llegando cerca a los 1000. Ok, entonces ahí tendría usted un manual bastante largo que habría que mirar y allí puede ver exactamente los de cada proceso. Entonces, cada proceso es, el de remesas es el proceso 3, el de manifiesto el proceso 4 y así sucesivamente. Entonces, concéntrese en las de remesas, que es proceso 3 y ahí puede ver todos los mensajes de error. Ok, vale, muchísimas gracias. Y ya la última, que es una pregunta sencilla que, digamos, es cómo puedo identificar una remesa de la otra. Eh, ¿Para qué?
Pues como tal, estoy empapándome el tema, entonces por eso estoy haciendo la pregunta, No, ya que hay una unificación. no. La remesa va a ser una sola, un solo tipo de Ah, ok, remesa, no vale, más. listo. Vale, listo. No, eso ya lo había repetido hace 10 minutos. Dije, una sola remesa. No importa si el trayecto es municipal o es intermunicipal, pero es que es importante que usted que es nuevo comprenda la parte primero filosófica del tema. ¿Qué es una remesa? Eso es importante saber a partir de ese punto. Una remesa es el contrato que hay entre un generador y una empresa de transporte contratada. Y allí el generador no le está imponiendo a la empresa de transporte ni la placa, ni siquiera la configuración del vehículo, ¿sí? Si es de 2 ejes, de 3 ejes, etcétera, em, y el tipo de carrocería, nada, hasta ahí no está diciendo nada, simplemente la remesa dice, mire empresa de transporte, yo quiero transportar esta mercancía, lo quiero contratar a usted, empresa de transporte, para que me cargue en tal punto, me descargue la mercancía en tal punto, te voy a atender en el cargue a tal hora, por favor llegue puntual y en el descargue llegue a entregar la mercancía en tal fecha y hora y allá lo vamos a atender en ese espacio de tiempo y las coordenadas georreferenciadas del punto de carga es tal y las coordenadas georreferenciadas del punto de descarga son tales y me voy a demorar atendiéndolo en el cargue tanto tiempo y en el descargue tanto tiempo y yo soy el que le voy a pagar a usted por el servicio. Por favor, envíeme factura electrónica a Minit, previamente enviado a la DIAN y yo le pagaré sus servicios. Todo eso va en la remesa. Entonces, fíjense que no importa en dónde está el punto de carga, ni en dónde está el punto de descargue, ni qué tipo de vehículo se va a transportar. Para eso están los otros registros, que son el manifiesto y el registro de viaje municipal. En ese caso, ahí sí ya se dice, bueno, la empresa de transporte va a contratar, puede ser terceros, o va a transportar en vehículos propios la mercancía que está especificada en tales y tales remesas, porque yo puedo embarcar en un vehículo varias remesas. Hasta ahí está comprendido el concepto filosófico de lo que es una remesa. Sí, señor, muchas gracias. Bueno, listo. Ingeniero Andrés Mora. Gracias, buenos días. Ingeniero Jairo, es que tengo un problema al hacer un registro en la W-Test de default de pruebas. Me sale un error súper extraño. Se lo comparto para que lo... ¿Y es de mercancías peligrosas? Sí, pues, o sea, ese es hacer cualquier tipo de documento, ya sea un registro de un tercero, de un vehículo, bueno, vinculación de vehículo, remesa, manifiesto, viaje, o sea, me sale siempre ese error. Aquí le comparto el error, es este error. Primero muéstreme arriba cuál es la URL que está usando. Aquí está, WTS default Bueno, P.spx. usted sabe qué significa esa letra P. Sí, es para pruebas, sí, señor. Perfecto. Entonces, aquí empezamos con el tema está haciendo usted una prueba. Sí, señor. Bueno, tocaría mirar eso cuándo lo hizo, la última vez. Lo acabo de hacer, lo he Lo intentado toda la acaba de semana hacer. pasada y siempre me sale, al consultar, yo puedo consultar datos, aquí yo tengo una consulta y él me la hace perfectamente, pero al registrar algún proceso, no, me sale siempre este tipo de error. Bueno, aquí yo veo claramente allí unos detalles y es que mire en la parte inferior izquierda, Sí, baja la pantalla toda izquierda. Todo. Dice
Para grabar valores alfanuméricos no deben llevar comillas sencillas. Ah, ok. ¿Y usted qué hizo? Ok, ¿Sí? listo. Aquí ¿Listo? este. Bueno, Listo, entonces ok, no se diga listo. más. Listo, Chao, ingeniero. Que esté muy bien. chao. Gracias. La próxima vez leer más. Sí, Gracias. señor. Vale, sí, Bye. señor. Tenemos la siguiente Tre- persona, 32FR8 y luego Steven Gaitán y luego TQT y luego Jan González. Buenos días. Cuéntanos. Buenos días. Mi nombre es Jefferson, yo trabajo en la empresa Transol de San Martín. Bueno, no sé si es que entré de pronto un poco tarde, pero estaba revisando el tema del RNS2. La pregunta como tal es, ¿cuándo saber cuándo es corriente de residuos peligrosos? Por ejemplo, nosotros trabajamos con hidrocarburo líquido o crudo, que es el UN 1267. No sé si le demos la palabra a Marta Cecilia si todavía está en la reunión del día de hoy, para que el Ministerio Sí, de señor, Ambiente, adelante. claro. Sí, señor, aquí estamos. Mira, en ese caso, el remitente de la carga es quien te debe informar si es un residuo peligroso o no, o se trata de un producto. De esa manera, pues puedes saber si es residuo y te vas por el módulo de mercancía peligrosa, residuos peligrosos, o si simplemente se trata de una mercancía peligrosa. Mira, Ah, ok. mira esta respuesta que está muy sencilla y rápida. Es que ustedes tienen que vigilar que si es de verdad un residuo, porque si no es un residuo, entonces sería mercancía peligrosa solamente. Ya entiendo. Muchas gracias. Bueno, Bueno, buenos días, ingeniero Jairo. Mi pregunta también va a referir a la página de WSTs de pruebas. He estado haciendo pruebas con las cargas peligrosas, viendo las nuevas etiquetas que pues habilitaron. Sin embargo, al hacer la prueba del registro de remesa me sale un error diciendo que la etiqueta no está en el diccionario en el proceso 3. No sé si la etiqueta, ¿cuál? en este caso, el estado de mercancía. El estado de la mercancía. ¿Y qué nombre usó de etiqueta? Estado de mercancías, no sé si te comparto. Estado mercancía, así, así sin el del, solamente estado mercancía. Correcto, exacto. Estoy usando directamente el servicio WTES de P. O sea, no tengo opción Un de... momentico, voy a contestarle, voy a hacer una consulta primero y para poderle contestar, no sé si otra persona, mientras miro un detallito primero. Ok, Bueno, TQT, por favor. Hola, buenos días para todos. Soy Alejandro de Transmetal. Somos una transportadora de hidrocarburos. Sino que tenía una pregunta. Nosotros también transportamos lo que es gasolina, diésel, nafta, entre otros productos. Está muy bajito el volumen. Buenos días. Ahora sí, repites, por favor. Buenos días, soy Alejandro de la empresa de Transmetal. Somos una empresa de hidrocarburos. No que tenga una duda, sino que nosotros también cargamos, aparte de crudo, también cargamos, transportamos lo que es gasolina, diésel, nafta, entre otros productos. Sino que nosotros, el momento de hacer la remesa para transportar gasolina, nosotros vamos al maestro para consultar lo que es decodificación de productos, ¿cierto? Sacamos lo que, buscamos lo que es gasolina y nos aparecen dos códigos, el 3475 y el 1203, para nosotros ingresarlo en lo que es el código del producto, ¿cierto? Y nosotros colocamos lo que es 001203 y me aparece en el capítulo, aparece semillas y frutos olaginosos, semillas y productos diversos, plantas ahí. Y la partida me aparece con. Está despacio. Yo creo que, un momentico, vamos
Usted puede compartir pantalla y puede mirar en dónde está consultando eso. Sí, listo, ahí miramos. Entonces, a ver, listo. Ok, lo primero que está haciendo es consultando. ¿Qué va a consultar? El Código de producto de gasolina. gasolina. Ah, o sea, está buscando por descripción y le aparece CP. ¿Qué significa entonces CP? Que fue lo que yo ya expliqué. Código Residuos peligrosos. No, Código producto. CP. ¿Perdón? Código producto. No, no pusieron atención. Mercancía peligrosa. Toda la Carga codificación peligrosa. de Y también que no Naciones tiene Unidas. sonido. Código, a ver, por favor, para todos. Código UN. Por favor, no se les olvide. Otra vez. Cuando diga CP, lo que está a la derecha, el siguiente campo es código UN. ¿Listo? Entonces ahí vemos dos códigos UN. O sea que es diferente al código. Sube el volumen que no le escuchamos, por favor. O sea que es diferente al código del producto. A ver, no, a ver, espera un momentico, no le escuchamos. Más fuerte el volumen. Aló, sí. Sí, ahora sí. O sea que es diferente al código del producto. Ah, es que el código del producto es la codificación armonizada, lo que normalmente todo el mundo conoce como la arancelaria y que tiene varias divisiones. Entonces, la primera división se llama capítulo, se llama partida y ahí ya vamos en 4 dígitos. Después viene subpartida y vamos en 6 dígitos. Y luego viene el código arancelario, llegaríamos hasta 8 dígitos. El código para la gasolina de la posición arancelaria es 2710. Incluso está en el manual que publicamos de remesas y ahí está el ejemplo de la gasolina. ¿Ha leído el manual de remesas que está publicado? ¿Aló? Estamos todavía validando. No, es que pone poquito volumen y no escuchamos. Recién estamos validando. Ah, bueno, Estamos entonces leyendo. le recomendamos leer el manual porque allí está exactamente el ejemplo de la gasolina. ¿Sí? Entonces, en ese caso, debes consultar capítulo 27 de la codificación armonizada, ¿sí? Que es derivados del petróleo. Y luego 2710. Y luego entonces recuerden que el sistema necesita saber un detalle mejor para estos derivados del petróleo porque hay algunos que no son peligrosos. Por ejemplo, los aceites lubricantes, ¿sí? Esos no están en la categoría de peligrosos y resulta que en ese caso el sistema los tiene que marcar como no peligrosos, porque nos toca validar todos estos posibles errores que cometen las empresas de transporte. Por eso la importancia que les mencioné de que ojalá sea el generador de carga el que capture la información de la carga para que ustedes no sufran, porque yo veo que en las empresas de transporte hay mucha rotación de personal en la parte de los despachadores y allí pues no es colocar cualquier persona, ¿sí? Eso no lo han comprendido las empresas de transporte. No pueden colocar a cualquier persona, tiene que ser una persona que tenga conocimientos de transporte y en este caso conocer en dónde es que se hacen las consultas para saber el código correcto.
Por eso la importancia de que sea el generador. Entonces, esa es la otra pregunta. Si llega a haber algún generador acá en el día de hoy, o si no, haremos la pregunta en la próxima reunión para generadores para saber quiénes estarían dispuestos a capturar directamente la información ellos y no empezar a sufrir, porque entonces ellos le dicen a la empresa de transporte, necesito que me transporte gasolina, y la empresa de transporte empieza a sufrir, uy, ¿cuál será el código armonizado y cuál será el código UN? Y dándole vueltas y vueltas, y mientras tanto el camión haya desocupado, esperando a que lo carguen, entonces la parte logística del país, ¿qué pasa? Pues mal, mal, y por eso es que los costos de transporte en este país son altísimos, porque aquí tenemos pequeños detalles y es que nos demoramos tomando decisiones o no sabemos cómo codificar porque hay mucha rotación del personal que envía la información del RNS al RNS de parte de las empresas de transporte. Pero bueno, eh, ahí van aprendiendo poco a poco. Lo importante es que lean los manuales, ese es el mensaje. No sé, ¿quién más seguiría? Steven Gaitán y luego Jan González. Mm. Sí, señor, pero me dijiste que ibas a averiguar el tema del servicio que te comenté. Me estaba generando el problema que no conocía la Ya, sí, etiqueta. es que hablar y consultar es que es como complicado. Sí, dale, Espera un momento, por favor. dale, listo. Jan González. Aló, buenos días. Buenos Eh, días. Don Jairo, consulta. Buscando agilizar un poco el tema del llenado de las remesas, en el módulo o en la opción de remesa 2 está habilitado el de la consecutivo de remesa o consecutivo de información de la carga. Bueno, usted es empresa de transporte, ¿cierto? Sí, señor. Bien, ¿usted trabaja por portal interactivo todo Sí, para la o parte de sustancias peligrosas todo se hace por acá por y la por qué? página del RNS. Ah, bueno, listo. De resto, usa web services. Sí. Bueno, y ese software que usted compró, no nos diga el nombre para no hacer, digamos, aquí un anuncio comercial. Eh, ¿Qué les dijo? Les dijo ese proveedor que ustedes debían obligatoriamente que enviar el registro que se llama información de carga. No, es que cuando se trabaja por web service no se usa esa opción. Ah, Pero cuando trabajamos directamente acá en la plataforma, para agilizar un poco, tratamos de usar esa opción. y eso lo agiliza. Wow, es Pues la primera vez que usando, si escucho yo eso. tengo la información de la carga, cuando voy a diligenciar ya la remesa, si tengo la información de la carga, la idea es que me traiga lo que tengo allá, para no tener que volver a llenarlo. Bueno, ¿y usted ha leído resoluciones? La resolución 45515 de agosto del 2022 es muy clara en decir que el registro de información de carga es opcional. Y para contarle que el 95% de las empresas de transporte no usan ese registro. O sea, usted hace parte del 5% y que le aparece que además habla bellezas del registro que porque le ofrece mayor facilidad. Pues la verdad, nosotros hemos considerado que no, porque es un registro adicional que hay que enviar y por eso quedó opcional. Pues, le voy a dar un poquito de historia por qué existe ese registro de información de carga. Ese registro de información de carga, la intención era que se colocara allí apenas la información de lo que dice el generador, apenas abre la boca y dice, lo voy a contratar a usted para que me transporte esta mercancía de tal sitio a tal sitio. Entonces, lo que hace la empresa de transporte es digitar la información de carga. Pero ya la remesa, entonces allí en la remesa, había otros dos o tres daticos que se deben pedir. Entonces, es cierto que desde la remesa yo puedo heredar los datos de la información de carga, pero son dos registros y resulta que en la remesa tiene todo lo de la información de carga. Entonces, eh,
¿qué más hacíamos con la información de carga? Producir una cosa que se llama la orden de carga. Y la orden de carga es porque algunos generadores exigían hace muchos años un documento especial que garantizara que el vehículo que llegara allí fuera el que está debidamente habilitado por la empresa de transporte y no alguien que les quiera robar, ¿sí? Y de pronto recibe la carga y se desaparece del mapa. Entonces, aparecía el concepto de orden de carga, pero ahora el tema es que el generador ya comprendió que el manifiesto electrónico de carga tiene toda la información válida, necesaria para saber que el vehículo que acaba de llegar a cargar está debidamente bien enviado por la empresa de transporte, sabe el nombre de la empresa de transporte, todos los detalles del conductor, etcétera, y sabe que esa mercancía no se va a perder porque además va a estar amparada por alguna póliza de seguros, etcétera, etcétera, en caso de que se desaparezca del mapa. Entonces la invitación es, trate en lo posible de cambiar un poquito la cosa, no envíe el registro de información de carga, sino arranque desde remesa y se va a dar cuenta que de pronto es más veloz. Ok, pero es que también está la opción de copiar la información de otra remesa si lo que muevo por lo regular siempre es lo mismo y colocaba un consecutivo de Sí, 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 remesa para que me trajera la información. no, Pero eso también funciona. O sea, la idea es que hay remesas que son muy parecidas una entre la otra, por ejemplo, que transporta la misma mercancía, que el punto de carga y el punto de descargue son los mismos, y entonces la despacho hoy lunes, viernes, miércoles, entonces como hay que hacer una remesa por cada mercancía que se transporta, es decir, por cada contrato, entonces lo lógico es copiar de otra. Esa funcionalidad se va a mantener en el tema de la remesa. Entonces, yo puedo saber cuál es el número de la anterior remesa que era muy parecida. Entonces, tal consecutivo, lo digito y le digo, herédeme los datos y con eso acelero el proceso y en vez de demorarme 5 minutos, ya me voy a demorar solo 1 minuto digitando la nueva remesa. Pero esa por sí eso, se, pero si yo ¿pero coloco qué? el consecutivo de la anterior remesa, no me trae nada. Wow. Bueno, vamos a anotar acá y voy a hacer una prueba adicional para, entonces, prueba adicional de copiado de remesas. Llamémoslo así, ¿no? Copiado de remesas. Para saber si, y no le saca ningún error ni nada, simplemente queda en blanco. No, me sigue brincando a los otros cuadros, los otros O sea, no checkbox le para que muestra, siga diligenciando. no le hereda los datos. No, no me agrega nada. Bueno, listo. Entonces lo vamos a revisar para poderle contestar a qué correo le podemos enviar la respuesta cuando ya esté verificado. Se lo copio aquí por el Sí, chat. por el chat. Gracias. Sí, le agradezco. Bueno, ¿quién queda? ¿Todavía hay más? Es porque yo sí. Jardis Pertus. Jardis Pertus. Buenos días. Buenos días. Bueno, tengo una duda. Nosotros generamos planillas porque despachamos caucho o desechos de caucho y él me está arrojando un error asociado a la remesa. Según indago por acá, es asociado al código UN, pero no tenemos de pronto la claridad porque en teoría tenemos la duda de si realmente el desecho de caucho que categoriza como mercancía peligrosa o no. Jennifer. No sé si ya Disculpa, están con qué pena. nosotros. Sí. Sí, disculpa, qué pena. ¿Me repites la pregunta? Estamos elaborando un documento para despachar desechos de caucho, ¿sí? Al momento de realizar la radicación me arroja un error. Según indagamos por este lado, pues es por el código UN. Entonces no tenemos claridad si realmente el caucho está categorizado como mercancía peligrosa. Es llanta triturada.
Desechos de caucho, pero esos tiene, o sea, el generador te indica una ficha de datos de seguridad, el caucho está contaminado con alguna sustancia química, No, no, tienes ficha de datos de seguridad del producto. no, nosotros somos el mismo generador, pero eso no está contaminado de ningún producto químico adicional. No, no, pues ahí sí nos tocaría revisar la lista del libro naranja, si aparece, pues, porque pues tendría que tener alguna sustancia química, pero el caucho como tal, o sea, que yo recuerde en la lista de mercancías peligrosas, no se encuentra. De todas formas, sí te invito pues a revisar, sin embargo, pues la lista del libro naranja, pero hasta donde tengo entendido, no. Si está contaminado como te digo, con alguna sustancia química, y sí tocaría revisar con qué sustancia química está contaminada y si tiene pues ficha de datos de seguridad, ¿no? Porque como les decía anteriormente en otras oportunidades, allí en la ficha de datos de seguridad aparece pues el código UN. Entonces, si no está en la lista del libro naranja como mercancía peligrosa, no es mercancía peligrosa. Ok, listo. Bueno, Muchas gracias. con Juan gusto. Andrés Hernández Maldonado. Buenos días, ingeniero Harold. Ingeniero Harold, tengo una consulta sobre un error. No sé si me permitan realizar la consulta sobre una configuración de vehículo y remolque. No, este no es el espacio, Eduardo. Estamos hablando de registro de mercancía peligrosa. Pero es rápida. Ingeniero Jairo, ¿usted tiene alguna apreciación adicional? No, la persona que hizo la pregunta de estado de mercancía, acabo de revisar bien el diccionario de datos de la base de datos y está perfecto, se llama estado mercancía. Estoy mirando el WSTS y allá efectivamente está estado mercancía dentro del diccionario permitido, por lo tanto ahí sí tocaría mirar el XML porque no le veo. Así por encima veo que no, si lo hace bien, no debería sacarle ningún error. Además, ya hay varias empresas que están transportando mercancías peligrosas con la información de estado de la mercancía y que es ya uno de los datos obligatorios que deben enviar y están funcionando bien, no han dicho nada, no tenemos ninguna trazabilidad de una pregunta respecto al estado de la mercancía. Entonces habría que mirar el XML que están enviando. Sí, señor, pues digamos, en el web service de productivo, pues también ya estamos enviando la etiqueta, pues como salió antes, tuvimos que hacer algo ahí, pero en productivo sí, como tú dices, no tenemos ese problema. Pues ya, Ya entendí. Perdón. Entonces me falta revisar lo otro, me falta revisar la base de datos del ambiente de pruebas. Ahora, ok, ya ahora sí entendí. no te Que no, Ingeniero, no sabía que era en ambiente de pruebas. sí, 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 es señor. que creo que el ambiente de pruebas tiene varias cosas porque ya le quité las comillas y me sigue apareciendo el mismo error que le mostré, que pena interrumpo al otro del error de la violación en la dirección no sé qué. También sigue igual. O sea, No, ese sí debe ser otra cosa. Eh, Toca revisar que me muestre bien otra vez el XML, el WCTs para poderlo hacer. Pero bueno, esos son detalles, em, detalles, no sé, que podemos solucionar y mirar cuál es el problema. Y mientras tanto, queríamos saber desde el punto de vista filosófico, conceptual, cómo les fue con residuos peligrosos, quedó bien, está clara la fecha, junio 1, están claras las fechas entonces que vamos a sacar entonces la guía para que ustedes puedan saber cómo
se llaman las etiquetas para los que trabajan por web service. No sé qué otra pregunta respecto a residuos peligrosos para poder terminar esta reunión. No, Ingeniero Jairo, no tenemos más inquietudes con manito levantada. Steven. Steven, sí, señor. Perdón, vuelvo a preguntar. Se me olvidó. ¿Cuándo me dijiste que iban a unificar las remesas? Bueno, ¿cuándo era obligatorio? ¿Me vuelves a repetir la fecha, por favor? 1 de junio unificado obligatoriamente, es decir, que ya no va a existir lo del portal interactivo. Tengan cuidado en lo siguiente, en terminología. Los que trabajan por web service no les afecta en nada, es decir, no hay cambios. El cambio es que hay etiquetas nuevas, eso es todo, ¿sí? Pero de resto es todo igualito. No es que haya otro módulo aparte que se llame RNC2, remesas. No, 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 no. Simplemente que la versión de los que trabajan por portal interactivo no va a funcionar más porque en esa versión vieja no están los datos que se necesitan para mercancías peligrosas y residuos peligrosos. ¿Ok? Ok, entendido. Gracias. Bueno, listo, muchas gracias. preguntas. Feliz día a todos, que estén muy bien. Orlando Morales alcanzó a levantar la mano. Qué pena, ingeniero, sí, con lo que decía, o sea que por web service se transmite